¿Sabías que el español que hablas no es el mismo que hablan en otros países? Por ejemplo, en España nadie dice amable, dicen majo. En México nadie dice estupendo, dicen chido. En Argentina no dicen autobús, dicen colectivo. Cada región tiene palabras propias y no por eso están mal, son simplemente su forma de hablar español. Ahora imagina esto. Durante más de 300 años, en Filipinas también se habló español como lengua oficial. Y como en cualquier otro lugar del mundo hispanohablante, desarrollamos nuestras propias palabras, nuestras propias expresiones e incluso nuestras propias reglas. A todo esto lo llamamos filipinismos. El español no fue un idioma decorativo en Filipinas, fue lengua oficial y constitucionalmente reconocido hasta 1987. Se usaba en el gobierno, en el comercio, en la educación, en la literatura, en los juzgados. Era un idioma vivo y en un país con cientos de lenguas distintas, el español funcionaba como lengua franca para la administración y la comunicación entre regiones. No era el tagalo el que cumplía ese papel. Curiosamente, el español filipino es hoy una de las variedades menos estudiadas del mundo hispanohablante. Muchas de sus características sobrevivieron sin ser documentadas formalmente. Pues en mi video anterior sobre el acento filipino, que por cierto les gustó muchísimo, hablamos de matices de pronunciación, pero hoy vamos a profundizar más. Hoy vamos a hablar de palabras y de estructuras. En el español filipino, la doble L no suena como Y. No hay yeísmo. Esto no es un error, es conservación. Refleja cómo se pronunciaba el español cuando los españoles llegaron a Filipinas. Por ejemplo, paella, ¿cómo te llamas? Calle, tornillo, detalle. Este tipo de pronunciación era normal en el español antiguo. Mientras el español de España siguió evolucionando, el español filipino se quedó congelado en normas anteriores. Y, curiosamente, esta pronunciación todavía existe en algunas zonas de España y de Hispanoamérica. Otra característica muy interesante, la de entre vocales se relaja. Hablado se convierte en hablao. Contactado se convierte en contactao. Esto no suena tanto al castellano peninsular, pero sí suena muchísimo al español colombiano. Por ejemplo, un amigo mío de Costa Rica solía corregirme cada vez que yo decía hablao. Me insistía en que debía decir hablado. Joski, no es hablao, es hablado, hablado. Pero cuando entendí de dónde venía esta forma de hablar, todo tuvo sentido. Aquí viene algo sorprendente. El español filipino usa vosotros. Por ejemplo, decimos, ¿vosotros queréis venir? ¿Vosotros sabéis la verdad? No usábamos ustedes. Y esto es extremadamente raro. Fuera de España, solo dos variedades de español conserva esto. El español de Guinea Ecuatorial y el español filipino. En lugar de distinguir estrictamente entre lo y la, el español filipino muchas veces utiliza le como forma más neutral. Ahora, es importante aclarar algo. En el español de Castilla también existe el leísmo. Por ejemplo, en Madrid es normal decir le vi ayer, refiriéndose a un hombre, pero no dirían le vi para una mujer o para una cosa. En cambio, en español filipino documentado podía aparecer algo como le vi refiriéndose tanto a un hombre como a una mujer. O incluso le compré hablando de un objeto. Aquí la tendencia es más neutralizadora, a veces menos estricta con la distinción de género.
y probablemente esto está influido por las lenguas filipinas que no tienen género gramatical. No es simplemente leísmo castellano, es una adaptación lingüística con una lógica diferente. Aquí es donde empezamos a notar algo fascinante. El español filipino no solo desarrolló palabras propias, también conservó palabras que en otros lugares ya desaparecieron. Es como una cápsula del tiempo lingüística. Mira esto. En vez de decir igual que, decimos mesmo que. Vide en lugar de vi. Haiga en lugar de haya. Y esto no era hablar mal. Esto era hablar como se hablaba en siglos pasados. Por ejemplo, imagina escuchar a alguien decir, vide a tu hermano ayer, o mesmo que tú, pienso igual, o ojalá no haya problema. Suena antiguo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué lo es? También se decía, ¿cuál es su gracia? En lugar de ¿cómo te llamas? Aparador en vez de armario. Ancina en vez de así. Aeroplano en vez de avión. Agora en vez de ahora. Naide en vez de nadie. Y palabras como palangana, que todavía sobreviven en el vocabulario filipino. ¿Por qué pasó esto? Porque mientras el español en España y en Hispanoamérica seguían cambiando con el tiempo, el español en Filipinas se quedó congelado en una etapa anterior. Es como escuchar ecos del español del siglo de oro, pero en Asia. Aquí es donde la historia entra en juego. Muchísimas palabras coinciden con el español mexicano. Anteojo en lugar de gafas. Platicar. Mande para decir, ¿puedes repetir? No decimos puedes repetir, decimos mande. Esta palabra todos los filipinos saben. Chongo para decir mono. Maní en lugar de cacahuete. Y esto tiene una explicación histórica muy clara. El comercio Manila-Acapulco. El español filipino se parece mucho más al de la Nueva España que al de Castilla. Por cierto, esto les va a sorprender un poco. Todos los filipinos conocen esta palabra. Picón. Picón. Igual que en Perú, que significa alguien que se ofende fácilmente, sobre todo al perder. No estoy seguro de por qué ni cómo una jerga peruana llegó a Filipinas. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenmelo en los comentarios abajo. Ahora sí entramos a las palabras que nacieron en Filipinas. Esto ya no es español antiguo. Esto es creatividad local. Por ejemplo, decimos echa fuera, que viene literalmente de echar y fuera. Significa expulsar o marginar a alguien. Decimos talentado en vez de talentoso. Preparado en vez de preparoso. Sugestión en vez de sugerencia. Y algunas palabras se volvieron insultos muy específicos. Maleducado no es solo alguien sin modales, es un insulto fuerte. Matapobre, de mata en tagalog, que significa ojo, y pobre en español. Significa alguien que menosprecia a los pobres. También decimos palenquero o palenquera. Viene del palenque, es de México, ¿no? Que significa el mercado público. Porque los vendedores suelen ser ruidosos. Entonces, palenquero significa alguien escandaloso, gritón o grosero. Y esta me encanta. Vida, vida. La persona que quiere ser el centro de atención. Pues en Filipinas, cuando decimos vida, nos referimos al protagonista de una historia. Por ejemplo, en una telenovela podemos llamar al protagonista vida. Y ser vida, vida significa que alguien quiere ser el centro de atención. Pues la persona que quiere ser la vida. Vida, vida. Y su opuesto, contra vida, el antagonista. También decimos cabezado, de cabeza, para decir memorizado. Decimos cabezado.
En Filipinas no decimos fontanero. El que trabaja con tubos, decimos tubero. Tubero, no fontanero. Regañarse en Filipinas significa enfadarse. Otro ejemplo es yo cuidao. Yo cuidao significa allá yo o ese es mi problema. Yo cuidao. Y todo esto muestra algo clarísimo. El español no solo estuvo en Filipinas, se adaptó, se mezcló y creó cosas nuevas. Aquí es donde uno dice, ok, esto ya es un español con personalidad propia. Porque no son solo palabras sueltas, son formas completas de hablar. Por ejemplo, decimos no hay cura, que no tiene nada que ver con medicina. Significa, en español filipino, no hay solución. No decimos no hay solución, decimos no hay cura. Otra frase es tiene la mar de dinero, es decir, tiene muchísimo dinero. Mal de fondo significa estar sin dinero, estar corto, ¿no? Hablando de mal de fondo, también tenemos esta expresión, fecha de peligro. Se sigue usando hasta hoy y la mayoría de los filipinos la entiende perfectamente. Literalmente viene del español fecha y peligro, pero en el uso filipino se refiere a esos días justo antes de cobrar el sueldo. ¿Y por qué peligro? Porque es cuando el dinero ya casi se acabó. La plata está en las últimas, todavía no llega el salario y uno está prácticamente en modo supervivencia hasta que por fin paguen. Así que fecha de peligro significa estar en ese periodo financiero delicado, esos días peligrosos antes del próximo sueldo. Fecha de peligro. Las siguientes palabras, estas vienen influencias clarísimas del inglés. No decimos tomar decisiones, decimos hacer decisiones. En español filipino también decimos usualmente en lugar de normalmente. Todo el tiempo en lugar de siempre. Es de inglés, que significa literalmente all the time. Pero en español filipino adaptamos y no decimos siempre, decimos todo el tiempo, que significa siempre. Y esta estructura es muy característica. Decimos no más para decir solo. Por ejemplo, en español estándar puedes decir solo quiero comer. En español filipino decimos quiero comer no más. Otra expresión interesante, pensar de en lugar de pensar en. Por ejemplo, ¿qué piensas de mí? Luego, hay expresiones que cambian completamente el sentido según el contexto. Natural no significa de la naturaleza, significa obviamente. Por ejemplo, alguien te dijo, ¡qué bonita tu camisa! Puedes decir, natural, es muy cara. Natural significa obviamente. De por sí se usa para decir de verdad o realmente. Y palabras del día a día. Trono significa inodoro. Casillas, que significa baño. Todo esto demuestra que el español filipino no solo tenía vocabulario propio, tenía formas propias de construir ideas. Y ahora viene algo que da mucho orgullo. Hay palabras en el diccionario oficial del español que nacieron en Filipinas. Aunque no las uses a diario, su origen está allí. Por ejemplo, abacá significa una fibra vegetal muy importante. Cocón es un tipo de hierba muy común en el sudeste asiático. Tuba es una bebida fermentada tradicional. Capis, esas conchas translúcidas usadas en ventanas. Parian, barrio comercial, es una palabra que también llegó a México. Saber que estas palabras viajaron desde Filipinas hasta el diccionario oficial del español es una prueba de que Filipinas sí dejó huella en el idioma. El español filipino ha sido descrito como en peligro de extinción o incluso muerto. Hoy en día los filipinos aprenden español como lengua extranjera. Yo no puedo preservarlo directamente,
aprendí español más tarde y nadie en mi familia habla este dialecto, ¿no? Pero espero haber contribuido a documentarlo y a darlo a conocer, porque esto existió. Y Filipinas tuvo su propia variedad de español. Agradecimiento especial a los trabajos de John Lipsky y también al canal de YouTube Asociación Cultural Héroes de Cavite, que sigue promoviendo esta variante. Si quieres saber más, te recomiendo sus videos, y si te gusta este tipo de contenido sobre la herencia hispánica de Filipinas, suscríbete y dale like y comparte. Nos vemos en el próximo video.